Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y listos para el drama, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas por todo Internet, y que a todos nos encanta. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Love is in the Air, y que luego, digamos que las cosas se pusieron un poquito turbias. Vamos a analizar a fondo la distancia en público entre Hande y Kerem, y vamos a tratar de descifrar qué fue lo que realmente pasó. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis análisis y mi forma de contarles las cosas, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, porque siempre les traigo las últimas novedades y los mejores dramas de la farándula turca y mundial. Así que manito arriba, suscríbanse y prepárense porque esto se va a poner interesante. Bien, empecemos por el principio. Hande y Kerem, como muchos saben, se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que fue un auténtico boom a nivel mundial. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Todos quedamos absolutamente embelesados con su relación, con ese romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Y por supuesto, como suele suceder, la ficción se convirtió en realidad. Anunciaron su relación, y las redes sociales explotaron de alegría. Éramos felices. Éramos completos. El fervor era palpable. Cada episodio de Love is in the Air era un evento, y no solo por la trama en sí, sino por la expectativa de ver a Hande y Kerem interactuar. Se analizaba cada mirada, cada gesto, cada sonrisa. Los fans crearon cuentas dedicadas exclusivamente a ellos, recopilando cada detalle de su relación, desde los rumores iniciales hasta la confirmación oficial. Se especulaba con los regalos que se hacían, las cenas que compartían, los lugares que visitaban. Era una obsesión colectiva, una proyección de sueños y fantasías en una pareja que parecía perfecta. Las revistas del corazón turcas y las publicaciones internacionales no se quedaron atrás. Sus portadas estaban dominadas por fotos de Hande y Kerem, acompañadas de titulares que prometían revelaciones sobre su romance. Se publicaron entrevistas exclusivas donde hablaban de cómo se habían enamorado en el set, de lo mucho que se admiraban y de sus planes a futuro. Estas entrevistas, cuidadosamente editadas, alimentaban aún más la ilusión de un amor eterno. Luego comenzaron los viajes juntos. Desde escapadas románticas a islas paradisíacas hasta viajes de promoción de la serie a diferentes países, cada movimiento de la pareja era documentado y compartido en redes sociales. Estas imágenes, llenas de sol, mar y sonrisas, reforzaban la imagen de una pareja inseparable, disfrutando del éxito y del amor. Pero como todo en la vida, las cosas cambian. De repente empezamos a notar ciertas cosas. Fotos en las que parecían más distantes, rumores que empezaban a circular sobre posibles problemas, y esa sensación generalizada de que algo no andaba bien. Las apariciones públicas se volvieron más escasas, y cuando aparecían juntos, la energía no era la misma. La chispa se había apagado. Los primeros signos de alarma fueron sutiles, casi imperceptibles. Una foto donde Hande parecía estar más enfocada en el fotógrafo que en Kerem, un comentario ambiguo en una entrevista, una falta de interacción en redes sociales que antes era constante. Estos pequeños detalles, que podrían haber pasado desapercibidos en cualquier otra pareja, fueron amplificados por la lupa de la fama y la atención mediática. Los rumores, que antes eran sobre planes de boda y celebraciones románticas, ahora se centraban en supuestas infidelidades, discusiones acaloradas y diferencias irreconciliables. Las cuentas de fans se dividieron, con algunos defendiendo a la pareja y otros alimentando las especulaciones. Los foros de Internet se llenaron de debates apasionados, con argumentos y contraargumentos basados en interpretaciones de gestos, miradas y silencios. Las apariciones públicas comenzaron a espaciarse. Cuando antes era común verlos juntos en estrenos, eventos benéficos y fiestas de la industria, ahora cada uno asistía por separado, evitando cualquier posibilidad de ser fotografiados juntos. Y cuando finalmente coincidían en algún evento, la tensión era evidente. Los abrazos eran breves y formales, las sonrisas parecían forzadas y la comunicación no verbal era prácticamente inexistente. Era como si estuvieran interpretando un papel, tratando de mantener las apariencias para no decepcionar a sus fans. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué estaba pasando?
¿Realmente existía una distancia entre Andy y Kerem? Y si era así, ¿cuál era la razón? Los medios de comunicación empezaron a especular con todo tipo de teorías. Algunos decían que la presión de la fama era demasiado grande, otros que sus agendas de trabajo no les permitían dedicarle el tiempo necesario a la relación, y otros incluso apuntaban a terceras personas. Los paparazzi se convirtieron en sus sombras, siguiéndolos a todas partes con la esperanza de capturar una imagen comprometedora, una prueba irrefutable de la crisis. Se publicaron fotos de Kerem cenando con otra mujer, de Andy saliendo de un club nocturno sin su pareja, de discusiones acaloradas en la calle. Estas imágenes, aunque no siempre eran concluyentes, alimentaban aún más los rumores y aumentaban la presión sobre la pareja. Las fuentes cercanas a la pareja, bajo el anonimato, comenzaron a filtrar información a la prensa. Se hablaba de celos profesionales, de ambiciones personales incompatibles, de diferencias en la forma de entender la vida. Estas filtraciones, aunque no eran confirmadas oficialmente, contribuían a crear una imagen cada vez más negativa de la relación. Es importante recordar que, como meros espectadores, solo vemos una pequeña parte de la historia. No sabemos lo que realmente ocurre detrás de las cámaras, en la intimidad de su relación. Pero sí podemos analizar las señales, los indicios que nos dan a través de sus apariciones públicas y sus publicaciones en redes sociales. Y la verdad es que a partir de un cierto punto, las señales apuntaban a una clara distancia. Por ejemplo, recordemos esas alfombras rojas en las que aparecían juntos, pero sin el brillo de antes. Sus sonrisas parecían forzadas, sus miradas evitaban cruzarse y la comunicación no verbal era prácticamente nula. Era como si estuvieran cumpliendo con un compromiso, más que disfrutando de la compañía del otro. Se notaba el esfuerzo por mantener la compostura, por sonreír a las cámaras, por responder a las preguntas de los periodistas con evasivas. Pero la tensión era palpable, la incomodidad evidente. En lugar de verse como una pareja enamorada, parecían dos compañeros de trabajo obligados a compartir un espacio. ¿Y qué decir de las redes sociales? Al principio de su relación, sus cuentas de Instagram eran un festival de fotos juntos, de mensajes cariñosos, de declaraciones de amor. Pero poco a poco esas publicaciones fueron desapareciendo. Cada vez eran más raras las fotos juntos y cuando aparecían, eran más formales, más posadas. Era evidente que algo había cambiado. Las fotos casuales, espontáneas y llenas de amor fueron reemplazadas por imágenes promocionales, fotos de eventos y selfies individuales. Los comentarios cariñosos desaparecieron, sustituidos por mensajes genéricos y formales. Era como si hubieran decidido eliminar cualquier rastro de su relación de sus perfiles, como si quisieran borrar la imagen de pareja enamorada que antes proyectaban. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que solo Andy y Kerem lo saben con certeza. Pero basándonos en la información que tenemos disponible y en el análisis de su comportamiento, podemos intentar armar un rompecabezas. Una de las teorías más extendidas es que la presión de la fama fue un factor determinante. Andy y Kerem se convirtieron en dos de las estrellas más importantes de Turquía, y su relación estaba constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que daban era analizado al detalle, cada rumor era amplificado por los medios de comunicación. Es muy probable que esa presión constante haya afectado su relación, generando estrés y tensiones. La fama, con sus luces y sombras, puede ser un arma de doble filo. Por un lado ofrece oportunidades, reconocimiento y admiración. Por otro exige sacrificio, exposición y falta de privacidad. En el caso de Andy y Kerem, la constante atención mediática pudo haber erosionado su relación, impidiéndoles disfrutar de la intimidad y la tranquilidad necesarias para construir un vínculo sólido. Otra teoría apunta a las diferencias en sus personalidades y en sus proyectos profesionales. Andy y Kerem son dos personas muy diferentes con intereses y ambiciones distintas. Es posible que a medida que su relación avanzaba, se dieran cuenta de que no eran tan compatibles como pensaban, o que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes. Andy, con su belleza y talento, se ha convertido en un icono de la moda y la belleza, protagonizando campañas publicitarias para marcas de renombre y explorando nuevas facetas de su carrera como actriz. Kerem, por su parte, se ha centrado en proyectos más personales, explorando su faceta como productor y buscando roles que le permitan mostrar su versatilidad como actor. Estas diferencias en sus intereses y ambiciones pudieron haber generado tensiones y dificultado la compatibilidad a largo plazo.
Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se desenamoraran. A veces las relaciones terminan, sin que haya una razón específica. El amor se acaba y las personas deciden seguir caminos separados. Es algo triste, pero también es una parte natural de la vida. El amor es un sentimiento complejo y efímero, que puede cambiar con el tiempo y las circunstancias. Lo que al principio parece una conexión perfecta, con el tiempo puede desvanecerse, dejando paso a la rutina, el aburrimiento o la incompatibilidad. Es posible que Andy y Kerem, a pesar del amor que sintieron en un principio, simplemente se dieron cuenta de que ya no eran felices juntos y decidieron seguir caminos separados. Independientemente de la razón, lo cierto es que la relación entre Andy y Kerem llegó a su fin. Y aunque al principio intentaron mantener una imagen de cordialidad, con el tiempo la distancia se hizo más evidente. Ya no se les veía juntos en eventos públicos ni interactuaban en redes sociales. La ruptura era un hecho consumado. El anuncio oficial de la ruptura, aunque esperado, fue recibido con tristeza y decepción por sus fans. Se publicaron comunicados separados, donde ambos expresaban su respeto y admiración mutua, pero sin entrar en detalles sobre las razones de la separación. Estos comunicados, aunque cordiales, no lograron calmar la curiosidad del público, que seguía buscando respuestas. Lo más importante que debemos recordar es que son personas, con sentimientos y emociones. Y que, independientemente de lo que haya pasado entre ellos, merecen respeto y comprensión. No debemos juzgar su decisión, ni alimentar rumores malintencionados. Simplemente debemos desearles lo mejor en sus caminos separados. La vida privada de las celebridades es un tema delicado, que merece ser tratado con respeto y sensibilidad. No debemos olvidar que detrás de la imagen pública hay personas reales, con emociones, sentimientos y vulnerabilidades. Juzgar sus decisiones sin conocer la historia completa es injusto y cruel. Y hablando de caminos separados, Andy y Kerem han seguido adelante con sus vidas profesionales. Andy ha participado en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Y Kerem también ha continuado trabajando en la actuación y en otros proyectos empresariales. Ambos han demostrado ser talentosos y exitosos, y les deseamos lo mejor en sus futuras carreras. Andy ha demostrado su versatilidad como actriz, explorando diferentes géneros y personajes. Ha protagonizado series de éxito, películas aclamadas por la crítica y campañas publicitarias para marcas de renombre. Su talento y belleza la han convertido en una de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento turca. Kerem, por su parte, ha seguido explorando su faceta como productor, creando contenido innovador y buscando nuevos talentos. También ha continuado trabajando como actor, participando en proyectos que le permiten mostrar su versatilidad y su compromiso con la actuación. Su espíritu emprendedor y su pasión por el arte lo han convertido en una figura respetada en la industria. En fin, mis chismosos, este ha sido nuestro análisis sobre la distancia en público entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado las posibles razones de su ruptura, basándonos en la información disponible y en el análisis de su comportamiento. Recuerden que esta es solo una interpretación, y que solo ellos saben con certeza lo que realmente pasó. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón? Quiero saber sus teorías. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, porque siempre les traigo las últimas novedades y los mejores dramas de la farándula turca y mundial. Así que ya saben, manito arriba, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y hasta la próxima.